Si estás buscando lo más nuevo en decoración de pasteles, cómo mejorar tu estilo o atraer clientes con tus diseños en pastelería, quédate en este video porque te muestro las mejores tendencias en decoración de pastelería de este año. Hola, bienvenidos a este video de tendencias en decoración de pastelería 2026. Ya me había tardado un poquito en sacarlo, pero aquí estoy como cada año. Bueno, desde el año pasado les empecé a compartir este tipo de videos y estoy muy contenta de hacerlo. De verdad es algo que disfruto mucho. Me encanta que la pastelería cambia, se reinventa, se rediseña, se evoluciona todo el tiempo y creo que eso es algo que nos gusta mucho a todos los que nos dedicamos a esto. Les voy a estar mostrando los videos, bueno, las tendencias más fuertes en decoración de este año. Obviamente hay algunas que se mantienen desde el año pasado, pero estas, o sea, la tendencia no quiere decir que es una moda así que sale pasajero. No sé si me estoy explicando bien, pero con tendencia no me refiero solamente a una moda en específico que está 3 días y después ya no está, sino es algo que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, la tendencia sigue siendo el dullado. En todos los estilos que te voy a mostrar se mantiene el dullado, o sea, destaca mucho. A eso me refiero con tendencia, pero te voy a ir mostrando cada uno de los estilos que están de moda y que se van a mantener. Porque, pues tú sabes, o sea, tienes que evolucionar igual que la pastelería, tienes que capacitarte, que estar ahí como que al día, porque a los clientes hay que mantenerlos con novedad, o sea, con sabor, pero también con novedad y con estilo, con diseño, entonces por eso te tienes que capacitar. Y pues la tendencia número 1 que quiero mostrarte, que se mantiene, que es el vintage cake, pero está evolucionando, o sea, ahora se le conoce como ornate cake, algo así, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, me refería a que el dullado se mantiene porque, por ejemplo, en este estilo de pastel sigue siendo un vintage, pero la forma en la que se decoran es un poquito diferente, le están haciendo variaciones, le puedes poner fotos, está muy de moda las decoraciones muy tiernas de patitos y eso se está usando mucho para cumpleaños infantiles, para revelación de género, para baby shower. Entonces es un estilo que se mantiene pero un poquito evolucionado. Y ahora sí nos vamos a la tendencia número 2, que son los Big Fruit Cake. De estos han evolucionado un poquito. Se empezaron los que son así gigantes, para bodas, bajitos y con mucha fruta. Generalmente son frutos rojos, o sea, yo veía mucho más frambuesas, pero obviamente ya ahorita le están mezclando fresas, frambuesas. Y estos siguen de moda, pero han evolucionado muchísimo. De ahí se fueron a unos que están ahorita ya, para mí están así como que, wow, están imposibles. De hecho, he visto gente que se mete dentro del pastel, o sea, te ponen la pareja o no sé, los que van a celebrar dentro del pastel y está así como rodeándolo, o sea, lo están rodeando. Te voy a poner una imagen para que veas de lo que te estoy hablando. Y bueno, yo sé que no toda la gente puede permitirse el lujo de meterse dentro del pastel y esto, entonces ya los están evolucionando a hacerlos, o sea, con la misma forma, pero para una mesa, no para que tú te metas. Entonces, parecen fáciles a veces este tipo de pasteles, pero no lo son tanto, simplemente desde el hecho de que no tienes un molde especial para hacerlo. Entonces, hay que cortar, hay que hacer la decoración. Es un poquito difícil, o sea, ir haciendo una decoración tan grande, alisado y todo eso, pero está súper bonito y está en tendencia. Entonces, supongo que pues habrá quien lo pida para sus bodas, para sus celebraciones. Y te voy a dejar unas imágenes de cómo ha evolucionado un poquito este. Y de ahí nos vamos al long cake, que también sigue súper de moda, que son estos pasteles gigantes también, pero en forma rectangular. Esos son un poquito más fáciles de hacer, de replicar. De hecho, yo hace poco te publiqué un video donde lo hice en 3 leches, que ese era básicamente el reto, porque este tipo de pasteles pues no son en 3 leches, o sea, son en bizcocho así más seco, y yo lo quería hacer en 3 leches porque así me lo habían pedido. Entonces el diseño me gustaba mucho, sinceramente están súper bonitos, te voy a dejar el video, y y estos long cake, o sea, ya evoluciona aquí sí un poquito la decoración. No todos son con ese estilo así nada más blancos y con fruta, o sea, así empezó la tendencia, pero ahorita pues ya hay muchas más decoraciones. El punto es que están quitando un poquito, o sea, no que los quiten por completo, eso siempre van a estar, pero están desbancando un poquito a los pasteles de pisos.
Entonces, hay muchas decoraciones que ahorita puedes aplicar a este estilo de pastel, se ven súper bonitas. Hay algunas donde les ponen diseños, muñequitos, cosas así. Y estas de aquí son las principales decoraciones, o sea, que se están usando. Claro que tú puedes adaptarlas, hacer lo que el cliente te pida, pero principalmente se está usando la Duya 789. Esta de verdad, cómprate unas 3 si todavía no tienes. Te dejo un link de donde puedes comprarlas en la descripción, porque esta boquilla es la que está predominando en todos los estilos de pastel. O sea, en todos los que te voy a seguir mostrando y en todos los que te he mostrado, esta boquilla es como que la reina. Entonces, puedes hacer tú este estilo que es como un remolino, ya sabes que va quedando una cinta. El año pasado yo hice una decoración usando esta Duya y de verdad, o sea, me encanta porque sí son, o sea, son súper grandes, son fáciles tanto para los clientes porque son muy fáciles de partir este tipo de pasteles y para ti como para trasladarlos, o sea, para ti como pastelera, para trasladarlos es lo más fácil. Yo no pensé que fuera a ser tan fácil, pero cuando yo llevé el mío, o sea, sí dije, ay, va a estar muy complicado. No, hombre, no, nada que ver cuando he llevado pasteles de pisos. Entonces, este tipo de decoraciones a mí me encanta. Este pastel para mí ahorita es el rey. Hay veces que digo, este es el que me va a hacer en mi cumpleaños, nunca me hago nada, pero de verdad, o sea, es un pastel que luce muy bonito y no sé por qué ahorita lo están pidiendo muchísimo, así que bueno, yo te lo dejo ahí, te dejo el dato. Ya tengo también algunas recetas en el canal. Y ahora vamos con el siguiente, que es el oval cake, donde por cierto también se va a estar usando esta decoración. Este tipo de pasteles está así como ahorita, no sé si va a durar mucho porque sí es como muy marcada, como que hay modas que siento que se ven súper bonitas en el momento, pero que pasan rápido. Yo siento que este va a pasar rápido a pesar de que a mí me gusta, está bonito, hay mucho tipo de decoración muy femenino, muchas con flores. El chiste es que es un pastel ovalado y mucho este estilo así como ornamental, no sé cómo se diga, pero bueno, ahorita está de moda este oval cake. No hay ahorita que yo haya visto moldes de ovalados y mucho menos en diferentes tamaños, pero sí hay una técnica para hacerlo, que es partiendo de un pastel redondo. Espero mostrártela luego, pero bueno, dime qué opinas de este tipo de pasteles. Incluso yo he visto, tú puedes hacer combinaciones, o sea, hay veces que la gente como que dice, no, es que ese es un vintage cake y no puedes mezclarlo con otro. Claro que no, o sea, tú puedes armar combinaciones entre, por ejemplo, el año pasado que se pusieron muy de moda los pasteles con moñitos, el estilo coquette, y también estaba de moda el glitter cake, que sigue de moda, o sea, todos estos siguen de moda. Entonces tú puedes mezclar los dos. Yo hice una mezcla ahí para un pastel que le llevé a mi sobrina. Y igual con ahorita de quería decirte que he visto pasteles ovalados, ya como con 2 niveles, y le ponen la fruta, muy parecidos al fruit cake que te mostré hace un momento. Entonces, claro que la pastelería es así, o sea, es como que tú te inspires de un lado y de otro y tomes 2 tendencias o 3 o 4 y las juntes y hagas tu propio estilo, pero las tendencias no son solamente así como que muy cuadradas, son para que uno, o sea, de verdad se inspire y para que evoluciones y de repente ya inventaste un estilo tú, o tienes tú tu sello y tu estilo propio y tú solamente haces determinado tipo de pastel, y eso también es muy válido. Ahora vamos con la siguiente tendencia. El siguiente, pues ya es un poquito pegado a los otros que te he dicho, es el swirl cake. Y es esta decoración donde se usa esta boquilla, se usa fruta, o también puedes usar flores. Los están haciendo en forma de domo, que esa es otra de las tendencias, o yo no sé si está pegada, es lo que te digo, o sea, que puedes combinar. Yo te dejo aquí unas fotos y pues se ve muy natural, se ve como muy fresca, los colores que se usan son muy vivos, a mí me gusta mucho. Siempre puedes adaptarlo, o sea, todo es adaptable de verdad, porque creo que estoy repitiendo mucho esto, pero es que es así, pero bueno, en en general son colores vivos, frutas y pues esta boquilla. Hasta aquí me gustaría que me dijeras qué te parecen algunos de estos pasteles que has visto, cuál es tu favorito. Todavía me falta mencionarte algunos, pero sí es importante para mí que me digas si te gustan este tipo de videos, porque a mí me encantan. O sea, yo podría tirarme toda la tarde a hablar. De hecho, me gustaría tener una amiga pastelera para irnos a un café así, a enseñarnos fotos de tendencias de pastelería, pero no sé, escríbeme en los comentarios qué opinas. También he estado pensando en hacer un video de hablar solamente de empaques, porque pues el año pasado ya ves que estaban súper de moda los chunk cakes y mucha gente me preguntaba, pero es que yo no los consigo, no sé. Ahorita creo que el internet nos facilita mucho a todos y me gustaría hacer un video así hablando de cajas, de empaques, de envases, no sé cómo les digas, pero escríbeme en los comentarios qué opinas. Ahora sí, vamos con la siguiente tendencia. Esta es la tendencia número 6, los pasteles de lemon blueberry cake. Están súper de moda. Ahorita ya se viene el verano, así que los vas a
a ver por todos lados, incluso hay temáticas completas o sea, la fiesta completa con esta temática. Yo tengo la receta aquí en el canal, están deliciosos esos pasteles, de hecho yo pienso que es mi favorito. Si no has visto esa receta te la dejo aquí, también te la pongo abajo en descripción. Y ahorita la tendencia es este estilo de decoración, o sea, igual puede haber gente que no le guste el limón, pero le gusta la decoración, así que pues, es válido también. Y muy de la mano con pues van los raspberry o strawberry. Yo te digo los nombres en inglés porque hay gente que se queja, pero es la forma en la que universalmente conocemos estas tendencias. Entonces tú te metes a Pinterest a buscar estas tendencias y pues te van a salir con estos nombres. O sea, yo quisiera que todas fueran en español, como muchos, pero la verdad es que no es como por excluir a nadie, sino que así son las tendencias. Y bueno, estos pasteles están súper de moda, están deliciosos, se ven así como muy apetecibles. Yo digo que tienen sus desventajas porque estos no son decoraciones que puedas adelantar con muchísimo tiempo, porque la fruta, o sea, cuando está así fresca, es muy fácil pues que se vea fea muy rápido. Entonces, yo en este tipo de decoraciones lo que haría es, pues, si tú quieres adelantar el pastel, el bizcocho, incluso tenerlo ya todo armado, pero la fruta va en el último momento. O sea, si tú sabes que tu cliente va a pasar a las 2, bueno, pues tú le pones la fruta a las 12:30 o a la 1 y ya lo metes a refrigerar. Esto con la finalidad de que el cliente llegue y encuentre su pastel en óptimas condiciones. O sea, yo siempre te lo digo, la fruta fresca es delicada y este tipo de pasteles están de moda así. O sea, no se le pone ningún brillo a la fruta, ninguna protección. Es así la tendencia. Yo creo que si tú quieres hacerlo diferente se puede, pero pues yo te pongo aquí las imágenes. A mí me gusta mucho, se ven muy frescos y creo que lo atractivo de estos pasteles es que la fruta vaya así. Dime tú qué opinas. El siguiente, no estoy segura si es el 7 o el 8, pero te voy a poner el número por aquí. Son los jewel cake. Y sé que esta tendencia la puedes amar o la puedes odiar, porque hay muchas personas a las que no les gusta ponerle cosas que no son comestibles en los pasteles. Se respeta, a mí sí me gusta. Y de eso también te hice un video, si no lo has visto, te lo dejo aquí, también te lo dejo en descripción. Generalmente aquí las joyas no son comestibles, o sea, sí se pueden hacer comestibles, tú las puedes hacer de isomalt o hay otra forma de hacerlas con gelatina. Personalmente no me gusta cómo se ven. O sea, siento que es muchísimo trabajo, tienes que tener también tus cositas para poder trabajar el isomal, tienes que tener muchas herramientas y saberle bien al punto, porque pueden sudarse las figuras, pueden quedar chiclosas las que son de gelatina, o sea, tiene su riesgo. Entonces, la tendencia original es usar las piezas de estas que venden en Amazon o las puedes conseguir en Mercado Libre, son de plástico. Y para mí no hay mayor problema en retirarlas. Según yo, es un estilo de decoración que no es para niños, por lo tanto ya los libera un poquito y según yo va así. O sea, sí puedes hacerlas si tú eres así como muy estricta en este sentido, muy purista, bueno, pues puedes poner tus piezas de isomal, aparte si ya le sabes. Pero pues la tendencia va así. Hay muchas formas de acomodarlos, hay formas de hacerlos muy coloridos, hay otros estilos que van más serios, más elegantes. Entonces pues ahí obviamente igual que todo puedes jugar con la decoración. Pero sé que esta tendencia muchos la odian, muchos la amamos. Escríbeme en los comentarios qué opinas. Y pues es contraria a la tendencia pasada donde todo va muy fresco y muy natural. Bueno, pues aquí va como el brilli brilli, que a muchos nos encantan, pero pues escríbeme qué opinas y vamos con el siguiente. Esta tendencia a mí me encanta, es muy aplicable para chicos, ya que muchas veces me preguntan, oye, pero pasteles para hombres, esto se puede, y es el memory cake. Básicamente se trata de recopilar fotos de la persona que está cumpliendo años y ponerlos de cuando eran chiquitos. Muchos le ponen la evolución, una foto por año, depende de cuántos cumplas. Obviamente si cumples 40, pues se te va a ir ahí todo el dinero en impresiones. Pero bueno, si son así como que pongas nada más una foto de cuando era pequeño, están muy bonitos. Aquí te dejo algunas imágenes. A mí me encantan, se me hacen muy tiernos, como esa parte como muy entrañable, nostálgica, no sé, creo que están súper bonitos y se pueden hacer, o sea, para todas las edades. Los usan mucho también cuando son bebés, o sea, cuando cumplen su primer añito y ponen la foto de recién nacido, como ha ido evolucionando. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues estos pasteles también están en tendencia y vámonos con el siguiente. Estos son muy parecidos a los que te mencionaba hace rato con la boquilla 789, pero aquí la diferencia es que son pasteles con domo, cúpula, no sé cómo los conozcas, pero están muy de moda. Es un estilo ya mucho más moderno, igual se puede combinar con flores, se puede combinar con fruta, a mí me gustan mucho.
Y pues es el último que me faltaba mencionarte, pero ahora quiero decirte que hay algunos que no son exactamente una tendencia, pero sí están también de moda, y ahorita que te mencioné que se pueden hacer para niños, son estos pasteles en forma de gorrito de cumpleaños. Creo que este es más así como un estilo de decoración de muchas pastelerías coreanas. Y este es un apartado extra. Te voy a mostrar algunas de las tendencias en decoración de pastelería de forma individual. Siguen súper de moda los chunk cakes o toda la pastelería así en envases súper bonitos. De hecho, tengo videos aquí en el canal de cómo puedes hacerlo. Y también se me olvidó mencionarte que las rebanadas decoradas de forma individual están en súper tendencia, y también ya tengo un video donde te mostré paso a paso cómo hacerlos. Otra opción para venta individual son los cupcakes, o sea, no el pastel completo, sino vender juegos de poquitos cupcakes así decorados. Aquí te muestro algunas imágenes. Creo que estas son muy buenas opciones para cuando un cliente no está buscando un pastel entero y bueno, quería ponerlo así como un añadido extra. Escríbeme qué opinas aquí en los comentarios. De verdad, para mí es bien importante saber tu opinión, especialmente en estos videos que son así nada más platicados, porque yo no tengo la amiga para el café, pues es lo que te digo. Y aparte ahorita YouTube tiene una función que quiero estrenar, que es de dar las respuestas con voz. O sea, yo te puedo grabar ahí una nota de voz de lo que yo opino, así que me gustaría estrenarla. Sinceramente, o sea, hay muchas de estas tendencias que de verdad quisiera hacer. O sea, de verdad te lo juro que quisiera tener el tiempo para hacerte cada uno de los pasteles, mostrarte cómo lo hago, pero pues tú sabes que ahorita de verdad he tratado de no faltarles ninguna semana con video, pero sí me cuesta un poquito más como la forma de trabajo, pues, pero aquí estamos y quería mostrarte estos videos, o sea, aunque no los esté haciendo yo, o sea, que sepas, que conozcas las tendencias, que las adaptes a tu negocio, a tu estilo de decoración, que se las muestres a tus clientes, porque de verdad para mí eso es algo muy importante. O sea, no puedes tener un negocio de pastelería y quedarte estancada en un estilo, en un sabor, en una sola cosa, en un solo producto. O sea, ahorita la pastelería creo que se ha abierto a mucha más gente, creo que siempre hay gente que está aprendiendo, y lo bueno de esto, o sea, es que pues sabemos algunos que nos gusta compartir pues un poquito de lo que sabemos, y está la facilidad, o sea, el internet te facilita mucho. Sin embargo, yo siempre te recomiendo que si tú puedes ir a tomar un curso, si puedes capacitarte, si puedes pagar por aprender algo, de verdad a tu negocio, siempre tu negocio te lo va a agradecer, y tus clientes también. O sea, de verdad te decía al principio, a los clientes hay que mantenerlos con sabor, pero también hay que darles mucha novedad, o sea, todo el tiempo. Y mucha gente a veces dice, ay, pero mi cliente ni me pide eso. Pero si tú se lo muestras, estoy segura que puedes tener muchas más solicitudes, muchos más pedidos. O sea, si tú haces como tu catálogo, lo muestras, usa tus redes, tu WhatsApp, tu Instagram. Sobre todo creo que WhatsApp funciona mucho cuando eres muy pequeñito, cuando eres como un negocio local o cuando apenas estás empezando, porque pues puedes dar a conocer de esa forma a tus clientes. Y bueno, pues nada, hasta aquí este video. La verdad me gusta mucho platicar con ustedes. Les doy gracias siempre a todos los miembros de aquí de mi comunidad, porque nos apoyan muchísimo, y todavía si no eres miembro y ahorita no puedes hacerte miembro, nos apoyas mucho cada vez que te suscribes, cuando comentas, cuando le das like a los videos, es decir, cuando interactúas con nosotros, pues nos ayudas a que YouTube muestre más nuestro trabajo y que podamos llegar a más personas. Así que si no te has suscrito, por favor, antes de irte, suscríbete, dale like al video y pues coméntame qué te pareció. Espero que te gusten estos videos, y si quieres ver más recetas o postres, pues no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.